toda la esencia de esta palabra y la pongamos para nosotros. En la primera lectura que compartimos, la lectura de Mefiboset, usted debe saber dos cosas bien importantes acerca de Mefiboset. Primero, era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, por lo tanto podía llegar a ser heredero del trono de Saúl, y en lo que manejaban en los antiguos, Mefiboset tenía que ser eliminado porque podía en cualquier momento reclamar el trono de su abuelo. Por otro lado, Mefiboset había caído en una escapada que habían tratado de hacer cuando David fue coronado rey, y Mefiboset cayó y era lisiado de los dos pies porque se rompió ambas piernas. Así que también podía llegar a ser menospreciado por la gente y con menos calidad iba a poder tener la oportunidad de reclamar, pero como quiera tenía derechos. En el reino de Israel, en la antigüedad, las personas que sufrían de alguna especie de minusvalía eran tomados en poco porque no se podían valer por sí mismos. De modo que esto tenía que ser así y básicamente tenía que funcionar de esta manera. Mefiboset no iba a ser visto en la sociedad como una persona que valiera la pena, lamentablemente. Sin embargo, lo que hace David es algo que nos refleja el amor de Dios en la humanidad. Y aquí David prácticamente se pone en lugar del Señor. Jonatán es semejante a Jesucristo que hiciera el pacto de salvación, y Mefiboset cualquiera de nosotros, que habiendo sido tomados por Dios en cuenta, a pesar de que no lo merecíamos, fuimos alcanzados por su misericordia, llenados de su amor, y a pesar de que estábamos en una condición imposible de alcanzar su misericordia, Él tuvo misericordia de nosotros y alcanzó para nosotros la misericordia y la salvación. Nos salvó, nos bendijo y ahora nos tiene sentados a la diestra del Padre con Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? La condición de Mefiboset era semejante a la condición de muchos de nosotros. Mefiboset ya no podía hacer más que sobrevivir. Igualmente nosotros en muchas ocasiones, antes de venir a los pies de Cristo, ya no podemos hacer más que desperdiciar nuestras vidas, pero cuando llegamos a Él, y llegamos a Él porque Él nos atrajo a Él. Llegamos a Él no porque lo estábamos buscando, quizás estábamos buscando una salida y no siempre buscamos al Señor, porque muchas veces, muchos de nosotros lo hemos rechazado muchas veces al Señor. Lo hemos rechazado tantas veces que después sentimos cierto sentimiento acerca del Señor, pero damos gracias a su misericordia, que Él nos trajo con cuerdas de amor. Tuvo misericordia de nosotros, tuvo compasión de nosotros. Nos extendió su mano amiga, nos sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y hoy podemos decir, gracias Señor, por tu inmensa misericordia. Mefiboset fue guardado porque en el capítulo 2, básicamente, del libro de Segunda de Samuel, se explica cómo David y Jonatán hicieron un pacto, así como Cristo, le explicaba yo a la iglesia, intercedió por nosotros. Básicamente en el capítulo 17, si mi memoria no está mal, del Evangelio de Juan, Cristo intercede por nosotros antes de llegar a la cruz del Calvario. Dentro de esa oración hace una intercesión tal que dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es por eso que el Señor nos ha dejado y nos ha establecido, y a partir de ahí nos dice que somos sal de la tierra, que somos luz de este mundo, y que esa luz no se puede tapar. Así que cuando tú vayas y te enfrentes a cualquier condición en la cual creas que te vas a salir de la voluntad del Señor, acuérdate que una luz no se puede esconder, porque aunque se esconda, la luz seguirá brillando. Tienes que seguir dando testimonio para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores.
La parábola del siervo y de los dos deudores que acabamos de medio leer en el capítulo 18 de Mateo se parece un poco a la de Mefiboset, en que Mefiboset fue perdonado incondicionalmente por David. Pero se diferencia en que se parece mucho a nosotros. Usted y yo somos aquel siervo que tenía una deuda grande. Dice aquí que le debía prácticamente 1000 talentos. Un talento podía ser el equivalente de 1 hasta 1000 denarios. Eso podía ser un talento. Dependiendo del talento, podía ser de 100, hasta 1000 denarios. Y a este le debía 1000 talentos a su señor. ¿Cuál era la deuda nuestra? Nos parecemos a esta persona. Y podemos haberle debido al Señor mucho. Le habemos podido ofender mucho. Quizás hemos tropezado mucho. Quizás caímos tantas veces que muchos de nosotros, cuando fuimos llamados al camino, pensamos en que no merecíamos estar aquí. Algunos tuvimos algún problema para aceptar la salvación. Y todavía hay mucha gente que dice que cómo es posible que Dios pueda salvar a personas que se han cansado de pecar y que se han cansado de hacer daño. Me he topado con muchas personas que me cuestionan y como no conocen mi pasado, me dicen, usted es una buena persona. Y qué bueno que dicen eso. Y a usted está bien que Dios lo salve porque hace muchas cosas buenas. Dios no te salva porque haces cosas buenas. Dios te salva por su misericordia. Pero su salvación en ti tiene que producir cosas buenas. Es decir, Él es la fuente inagotable que salta para vida eterna. Y se supone que al Él clavarte con el Espíritu Santo, al Él sellarte con el Espíritu Santo. Y digo clavarte porque es un sello de propiedad y los sellos antes se ponían con un carbón encendido, ¿no? Todavía en muchos sitios lo ponen. Y cuando la Biblia me dice a mí en Efesios capítulo 2 que desde que creí fui sellado con el Espíritu, entonces yo fui clavado con el Espíritu. Y qué bueno que sí fui clavado con el Espíritu, porque de esa manera no se va a desenterrar y voy a permanecer en Él y Él en mí para vida eterna en Él. Dele la gloria al Rey de Reyes y Señores, señores. La situación es que muchos a veces erróneamente creemos que fuimos bendecidos con la salvación por las buenas cosas que hacemos. ¿Y qué cosa buena hacíamos antes de venir a Él? Dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces estábamos destituidos. Y por el amor de Él, fuimos llamados a Él. No por obra, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino por su inmenso amor y su misericordia. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Entonces podemos ser como ese siervo que le debía mucho a su señor. Mefiboset prácticamente le debía la vida porque en la antigüedad toda persona que heredaba un trono y era sustituido por otro que no era de la familia era eliminado físicamente. Lo normal era que fuera eliminado. Lo normal era que fuera quitado de en medio. Lo normal era que fuera visto como una amenaza y le quitaran la vida. Eso es lo normal. En el mundo de afuera hay muchas cosas que normalmente no son pecado porque es lo normal. Pero el que sigue al Señor no pertenece al mundo. El Señor nos dijo claramente, están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Sino que estando en el mundo, permanecemos como luminares, dice el apóstol Pablo. Y el Señor dice, ustedes son la sal, son los que conservan y le dan sentido a la vida en esta tierra. Ustedes son la luz, son los que iluminan en medio de la oscuridad del enemigo. Así que sean sal y sean luz y den testimonio del amor de Cristo que ha estado en ustedes. Denle la gloria a Dios. Pero esto pasa cuando ha habido un proceso en nosotros. Y el mayor proceso que produce en nosotros agradecimiento, precisamente,
es la salvación. Cuando podemos valorar la salvación adecuadamente, entonces sabemos que tenemos en la mano. Tenemos un gran tesoro. El Señor compara el reino de los cielos a una perla que alguien perdió y cuando la encontró dejó todo por ella. El Señor nos compara la salvación con muchas cosas, pero básicamente esto es lo más importante. Cuando vinimos a Él, estábamos cargados y cansados, emocional y mentalmente, espiritual y físicamente, y Él nos hizo descansar. Estábamos afanados con tantas situaciones, y hoy por hoy podemos decir que hubo un antes y un después, antes de Cristo en nuestras vidas y después de Cristo. Y hoy podemos decir que sentimos el gozo de su salvación. ¿Cuántos pueden dar gloria a Él? Ahora se nos pide claramente y muy definidamente hace el Señor este llamado a que nosotros demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y esto es lo que le explica a esta persona. En el caso de Mefiboset, Mefiboset lo que hizo fue disfrutar y fue guardado por David. Pero en el caso ya de Mateo, explicándolo Jesucristo y explicando la deuda perdonada, le explica de la siguiente manera y le dice, hubo un hombre que debía 1000 talentos y tenía que pagar, ¿con qué tenía que pagar? Tenía que pagar con su vida prácticamente. La orden del rey primeramente fue esta. Y dijo claramente, dado que no puedes pagar, a este como no podía pagar, ordenó su señor venderlo a él. Es decir, iba a pasar de libre a esclavo. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda. Esto era algo muy común en la antigüedad. Que la persona pagara con su vida o con su libertad el precio de las deudas que tenía. Y existía un común denominador en aquellas tierras que se decía que si no podías pagar, mejor no tomaras prestado. Hoy en día a ti te embargan la casa, no crean que viene de otra parte, no. Hoy en día te embargan lo que sea que empeñaste. Cuando yo era chiquito, una de las cosas más tontas que hice fue empeñar. Empeñaba la plancha, empeñaba esto, empeñaba lo otro. Así que si usted no sabe y usted nunca ha empeñado, usted no sabe de lo que le estoy hablando. Aquí van al pound, aquí todo es muy fino. Pero cuando yo era chiquito, hace un par de días nomás, yo iba y cuando no tenía para jugar, entonces empeñaba y cobraban intereses. Y lo que pasa cuando tú empeñas y no tienes para pagar los intereses a tiempo, es que te incautan, te embargan, te agarran el efecto que dejaste. En la antigüedad era peor. Tú no podías pagar con materiales la deuda o no alcanzaba lo que tenías para pagar y te vendían como esclavo. Y a esto se le pasaba. Y yo creo que la deuda de nosotros era similar. Habíamos pecado tanto, habíamos quedado tan mal, habíamos hecho tantas cosas, habíamos buscado la salida por tantos medios, que cuando el Señor nos encontró, decía un amigo mío, nuestras vidas no valía un centavo partido por la mitad. Sin embargo, Dios nos tomó de donde éramos y cómo estábamos y nos dio el valor de la sangre de su Hijo inmolado en la cruz del Calvario, y de no valer prácticamente nada y estar asfixiado en un mundo perdido, nos sacó de allí y nos hizo valer por su gracia y para su gloria y por su misericordia. Nuestra deuda emocional y nuestra deuda espiritual era mucho más que nuestra deuda física. A Dios le debemos la vida. Eso es un dicho que decimos comúnmente, pero no valoramos, porque si a Dios le debemos la vida, deberíamos estar pagándole todavía. Pero no hacemos eso. De alguna forma, alguna vez nos enseñaron mal y todavía pensamos que Dios nos debe algo. No. Él nos puso en este mundo de buena gana y a veces algunos no supimos administrar bien nuestras vidas.
Y aunque algunos la desperdiciamos, le echamos a perder, digámoslo en buen mexicano, la regamos una y otra vez. Tuvimos resentimiento, sentimos odio, anduvimos extraviados, nos predicaron el evangelio y lo rechazamos muchas veces. Sin embargo, a pesar de eso, Él nos llamó. No lo buscamos a tiempo. No quisimos agradar desde el principio. Sin embargo, a pesar de eso, Él nos amó. Nos perdonó todas las deudas. Y hoy dice, y nos ha sellado con su Espíritu Santo para garantizar que tengamos vida eterna y en abundancia. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Pero hoy es tiempo de reflexionar y meditar en qué estamos haciendo con la bendición que Dios nos ha dado. De la misma manera que Él perdonó, que aquel hombre que tenía muchas posesiones y estaba arreglando cuentas, perdonó a su siervo, Dios nos ha perdonado. Todavía no ha llegado el tiempo de arreglar cuentas. Todavía no ha venido Jesucristo. Cuando Cristo venga, va a levantar a su pueblo y después de un momento de celebración va a llamar a cada quien. Y dice el libro de Apocalipsis que cada uno será juzgado por sus obras, sean buenas o sean malas. La situación es que ahora mismo tenemos la gracia de Dios enfrente. Y a veces nos encontramos en el camino con muchas personas que al igual como nosotros ofendimos a Dios, pero en menor cuantía, mucho menos, cometen errores contra nosotros, ofensas, unas muy graves y otras no tan graves. Y el corazón de nosotros se enchila. Y a veces creemos que tenemos razón, ¿verdad? Porque si alguien nos la hace, pues nos la paga. Y yo te pregunto, ¿le habremos pagado nosotros al Señor todo aquello que Él nos perdonó? Él nos perdonó por su misericordia. No llegamos ni a la mitad. Pero cuando alguien nos ofende, somos como el apóstol Pedro. ¿Cómo fue el apóstol Pedro? Muy sencillo. Pedro fue donde el Señor, empezando esta lectura, en los versículos primeros de esta lectura del capítulo 10 de Mateo, y le dijo, Señor, mi hermano me tiene harto. ¿Cuántas veces debo perdonarle a este? Y no digo la otra palabrita mexicana, porque como aquí habemos de varias naciones, alguien no se me vaya a ofender. ¿Cuántas veces debo perdonarle? Dijo Pedro. ¿Hasta 7? Es decir, la ley judía decía que 3 y después podía hacer de alguito. Pero dice, como el Señor siempre se pasa de la raya en esto, voy a preguntarle que si hasta 7, tal vez me dice que sí y puede atender a mi hermano como se merece. Porque a veces quisiéramos, a veces vamos delante del Señor, he escuchado personas orando para que Dios le dé permiso de vengarse de alguien. He tenido personas en consejería que me dicen que le están orando a Dios para que les permita entrar en fornicación. Es decir, muchos de nosotros todavía pensamos que si nos agrada, a Dios le agrada. Pero que si me ofenden, tengo derecho a vengarme. Dígale que de al lado, no es así. Es decir, fíjense qué cosa, no recordamos que hay que perdonar y amar al prójimo como a sí mismo, pero recordamos que en algún momento de la ley dice ojo por ojo y diente por diente. Algunos chismes por chisme, ¿verdad? Pero gracias a Dios en casa no hay chismosos. Digan amén, acompáñenme en eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que meditar en esto es que lo que el Señor está planteando es algo de la vida diaria en nosotros. Dios nos perdonó una gran deuda. Gracias a Dios que nada más a Eric, hombre. Dios nos perdonó una gran deuda. Parece que hay más a lo que les perdonó, ¿eh? Entonces quedamos en esto. Dios nos perdonó una gran deuda. Nos rescató de esa manera. A Él le debíamos mucho y nos perdonó
porque le pedimos, porque Él también, además que te atrae a Él, te exige que confieses esa carga. Y Él te perdona todo. Pero en el camino te vas a encontrar con quienes te ofendan. Así que este siervo, dice la Biblia, saliendo del perdón que tenía, se encontró con uno que le debía 100 denarios. 100 denarios puede ser apenas un talento. Es decir, hace rato dije que eran 100. Este hombre le debía 1000 veces al otro lo que él le debía a su Señor. El que fue perdonado por el Señor le debía 1000 talentos. Su siervo, el que le debía a él, le debía solamente 100 denarios, que equivale a un talento. Es decir, que el que fue perdonado 1000 veces por lo que él iba a cobrar al otro. Yo me pregunto cuántas tonterías Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántas deudas no nos ha cobrado? ¿Cuántas faltas por las cuales debimos pagar diferentes formas? Él no nos ha pedido demanda, sino que sencillamente, porque dijimos, sí te acepto, Señor. Él crucificó todo ese pecado, toda esa malicia, todos esos malos pensamientos, todas esas malas actitudes y los llevó crucificados a la cruz del Calvario. Y por el amor de Jesucristo que se sacrificó, hoy podemos decir que somos limpios y estamos justificados por Él. ¿Cuántos pueden dar gloria a Él? Y conozco de muchos que quisieran que los demás fueran como ellos. A veces puedes abrazar el Evangelio y al abrazar el Evangelio quisiera que los demás fueran honestos como tú. Pero todavía hay gente que se tira el traguito. Y a usted no le gusta, a usted lo molesta eso. Y cuando lo ven eso, le dice hipócrita, sinvergüenza y una lista de cosas que no quiero mencionar. Todavía hay algunos que se da el cigarrillo y no debería ser. Recuerdo que estábamos una vez rentando en una iglesia y uno de los hermanos salió medio desesperado. Cada domingo salía uno que otro hermano de allí, desesperado y prendía su cigarrillo, ¿no? Entonces los hermanos me preguntaban, óigame pastor, ¿y esos también son cristianos? Y yo digo, pues ellos dicen que sí. Dicen, pero ellos fuman. ¿Es malo fumar? Digo yo, sí. ¿Y por qué ellos son cristianos si fuman? Digo, no sé. Lo que usted no va a hacer es que alguien que dijo que es cristiano, yo diga que no. Es malo consumir, fumar, porque eso daña el cuerpo y el cuerpo es el templo del Espíritu. Y alguien me decía, búsquemelo en la Biblia. Digo, no, en la Biblia no está, para eso no hacían el cigarrillo. Estamos buscando errores en otros constantemente. Y buscamos errores en otros porque queremos entender que si vemos errores en otros, tenemos una explicación por qué Dios nos perdona a nosotros. Mira, Dios no te perdona porque los errores del otro son peores que los tuyos. Ni tampoco te perdona porque hiciste menos errores que el otro. Él te perdona por su amor y su misericordia. Y eso se llama gracia abundante para salvación. Dale la gloria al Rey de Reyes y señores. Aleluya. Pero esa ansiedad por buscar dónde el otro mete la pata para sentirnos menos pecadores, hace que cuando encontramos a alguien que debería ser recto y no lo es, que debería ser amable y no lo es, que debería ser veraz y no lo es, pues caramba, me molesta. Y de una vez, no es que a fulano no se le puede perdonar. Y usamos aquella frase clásica, ese fulano no tiene perdón de Dios. Caray, pero dice la Biblia que todos, que el Señor murió para todos. Y sí, a veces fulano, humanamente hablando, no tendría perdón de Dios. Cuando lo hacemos nosotros queremos ser perdonados, ¿sí o no? Pero si lo hace el otro, aquel siervo le perdonaron 1000 talentos. Su amigo le debía 1 talento.
Ese siervo que le perdonaron 1000 talentos, simplemente pidió perdón, rogó, y dice la Biblia, y su patrón fue movido a misericordia. Y lo dejó ir. Y saliendo del perdón, él no pudo perdonar uno cuando él le perdonaron 1000. La gente nos maltrata, sí. Pero a veces cuando maltratamos a los otros, no sentimos que maltratamos a Dios. Pero lo que dice la Biblia es que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Te tengo un secreto particular. Cada vez que tú maltratas a tu prójimo con una justificación, porque todos podemos justificar por qué le pegamos una cachetada al otro, por qué le hablamos mal, por qué lo detestamos, podemos justificar eso. Es más, si alguien no lo hace en presencia nuestra, le decimos tonto. Porque queremos de una manera u otra que los demás sean como nosotros. El Señor dijo, miren, está escrito, está dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley. Pero ahora viene la gracia. Pero yo les digo, bendigan a los que les maldicen. Oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y perdonen a los demás sus ofensas. Porque si ustedes no saben perdonar a los que le ofenden, mi Padre que está en los cielos no los perdonará a ustedes. La verdad es que la gracia es muy inmensa. Y usted dice, óyeme, ¿yo podré llegar a hacer eso? No es que te pregunte si lo puedes hacer. Es que lo que el Señor ha hecho en nosotros es suficiente para que produzca tal impacto en nosotros que tengamos el valor, porque hay que tener mucho valor, y tengamos el amor, porque hay que tener mucho amor, para perdonarle al otro, sea lo que sea que nos haga, y ser libre de resentimiento y cualquier condición que te esclavice en el mundo del resentimiento, en el mundo de la malicia, en el mundo de pensar, hey, yo no quisiera otra vez escuchar a un creyente diciendo, ojalá que se muera. Pero hay creyentes que le desean eso a sus familiares, a sus hermanitos en Cristo. Y como yo les digo a veces, sí, es cierto que hay hermanitos duros de salvar. Sí, algunos son, Dios nos ayude. De eso que usted a veces me pregunta, pastor, pero ¿y por qué lo soporta él? Y yo le contesto, porque te soporto a ti. ¿Sabe? A veces deberíamos pensar en lo que dice esta palabra. Al final Jesucristo les dice claramente a ellos, si ustedes no son capaces de perdonar las ofensas a los demás, mi Padre tampoco los perdonará a ustedes. Dígale al que le queda al lado, nos toca hacer nuestra parte. Es tiempo de poner en práctica esta palabra. Y lo que Dios nos da a nosotros, por mucho, vamos a dárselo a los demás, aunque sea por poco, en el nombre de Jesús. Déselo fuerte al Rey. El hombre no podía perdonar 1100 denarios, que equivalía a un talento. Y a él le habían perdonado 1000 talentos. Alguien nos ofende y no lo perdonamos. Porque hemos perdonado mucho como Pedro. Porque nos sentimos cargados, porque no lo merece. Sí, no lo merece, es que no lo merece, es que la que tiene que venirme. Yo le digo a algunos hermanos, pero pídale perdón porque la Biblia dice que si tu hermano tiene algo contra ti, antes de poner la ofrenda en el altar, le pidas perdón. Sí, pero él fue que me ofendió, que venga él a pedirme perdón. Mira, te pido perdón yo por él. No, que venga él. Ladran, casi me mueren algunos. Y como quiera hay que recibirlos y orar por ellos. Porque a veces nosotros estamos muy pendientes de lo que nos hacen, pero muy poco pendientes de lo que hemos hecho.
este es el tiempo en que tienes que permitirle al Señor sanar tus heridas. Sanar las heridas del resentimiento. Sanar las heridas del dolor que te ha causado tu prójimo. Sanar las heridas del malestar. Y dar de gracia lo que por gracia has recibido. El siervo que había sido perdonado metió a la cárcel a aquel otro siervo porque le debía una milésima de lo que él debía, a pesar de que le pidió el mismo perdón. Cuando lo supo su señor que le había perdonado, le dijo: ven acá, siervo malo, le dijo. Es decir, que a ti te perdoné todo lo que te perdoné y tú no fuiste capaz de perdonarle a uno con un siervo tuyo la poca cosa que te debía. Ah, no. Ahora mismo vas a la cárcel y pagarás hasta el último cuadrante. Esto sí quiere decir, vas a ir a la cárcel y vas a hacer tantos días como sea tu deuda. Lo que dice el Señor Jesucristo es, al final de esta lectura: así también mi Padre les hará si ustedes no perdonan sus deudas a los hombres. Tú y yo a veces tenemos una justa razón por la cual tener resentimiento, por la cual no ser amables, por la cual no perdonar. Tenemos una justa razón y oramos tranquilos porque nuestra conciencia no se lastima para nada. Pero el Señor te está diciendo claramente: si quieres estar de acuerdo conmigo, tienes que hacer las cosas a mi manera. Amén. Vaya rápido conmigo al capítulo 5 de Mateo. Quiero mostrarle algo para que no se me vaya a sorprender. Capítulo 5 de Mateo. Y vamos a ir a los últimos versículos. Vamos a ver si encontramos. Vaya conmigo al versículo 38. Quiero explicarles lo que Cristo les quiso decir otra vez a los judíos en ese momento. Dice aquí: capítulo 5 de Mateo, versículo 38. Dice así la palabra con la bendición del santo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, cada vez que yo diga pero yo os digo, usted dice, esto es para los cristianos. Pero yo os digo. Entonces cuando diga esto es para los cristianos, dice, es decir, para mí. Ok, otra vez vamos, empezamos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, esto es para mí. Ahí no dicen tanto. Hagámoslo de nuevo. Pero yo os digo. Amén. Está bien, omitan la otra palabra, pero agárreselo. No se me lo vaya a poner al otro. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahora sí, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así
lo mismo los publicanos. Y si saludan ustedes a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una palabra dura para algunos de nosotros, que todavía tenemos un poquito de orgullo, que todavía somos un poquito acá, ¿no? Que es que en mi familia, es que así somos, o así eres o eres nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, entonces yo quiero que usted se acuerde de esto. Las cosas viejas, ¿qué? Todas son hechas ¿cómo? Entonces usted tiene que ser de los que viven en novedad de vida. Si todavía vive en el pasado, entonces Cristo no está en usted. Esa suena dura, ¿verdad? Oiga, se la voy a repetir porque no la había planeado. Si todavía está en el pasado, o si el pasado tiene más autoridad en usted, Cristo no está en usted. Ahora bien, el pasado puede volver porque siempre el enemigo va a intentar renacer en ti. Pero si Cristo está ahí presente por medio de su Espíritu de gracia y tus acciones muestran a Cristo en tu vida, no importa cuántas veces tu enemigo regrese, ni cuántas maldiciones hay alrededor de tu familia o de tu generación, ninguna alma forjada prosperará contra ti porque el Espíritu de gracia te cubrirá todo el camino. Dale la gloria al Rey. Pero para yo decir, y dice el apóstol Pablo, cualquiera que diga que esté en él debe andar como él anduvo. Está fácil. Aunque algunos me ponen cara de pastor, esto está pesado. Mire, vamos a tener algo claro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Algunos me dicen, yo como que hasta aquí llegué. No, usted puede llegar más lejos. Ahora sí que cabe el versículo. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, cuando usted lea otra vez la palabra, porque yo sé que usted la va a volver a leer en su casa, de Mateo capítulo 5, y lea que hay que amar a su enemigo, otra vez piense, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lea otra vez la palabra que dice, hay que bendecir a los que te maldicen, otra vez piense, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted piensa en el que le hizo daño, porque eso duele, en el que lo hirió, en el que se aprovechó de usted, en el que le ofendió, en el que le traicionó, también otra vez piense, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Amén. Y en esto tenemos que vivir. Aquel fue perdonado mucho y nosotros hemos sido perdonados mucho, pero nos cuesta trabajo perdonar en una parecida dimensión a otros. Y decimos, es que no se lo merece. Caramba, tampoco nosotros lo merecíamos. Es que usted no lo conoce. Tú eras como que nadie te conocía. Nadie se acordaba de Mefiboset. Estaba en Lodebar, tierra de olvido y de inmundicia. Así estábamos nosotros. Sin embargo, Dios no tomó en cuenta las veces que lo maldijimos, que hablamos mal, que hablamos en contra del evangelio, que dijimos que no íbamos a querer eso. Él no tomó en cuenta las veces que ofendimos al otro, que menospreciamos a aquel. Aún así, Él se acercó a nosotros, nos extendió su mano y nos ha levantado para vida y vida en abundancia. Hay que darle gloria. Entonces, si Él te perdonó a ti y me perdonó a mí, ¿no daremos de gracia lo que por gracia hemos recibido? Cuesta. ¿Quién dijo que no? Claro que cuesta. Tal vez, como muchos predicadores dicen, no te cuesta plata. No te cuesta, pero cuesta orgullo. Cuesta vanidad. A veces cuesta codicia. A veces perdonar en otro cuesta financieramente mucho y no queremos. Pero queremos la salvación, amén. Y fuimos perdonados incondicionalmente. No esperemos que Dios quiera arreglar cuentas con nosotros. Todavía tenemos la oportunidad. No esperemos
que Dios nos pase revista. No esperemos morirnos para querer arrepentirnos. No queremos estar en el lecho de muerte. Alguien decía, se tienen 5 segundos entre el momento de la muerte y un accidente. ¿Y si esos 5 segundos no los tienes? ¿Vas a planear arrepentirte cuando te estés a punto de morir? ¿Y si no te da la oportunidad? ¿Vas a planear amar cuando ya no tengas otra cosa que hacer? Estás en tu familia, vas a perdonar a tus padres, tus amigos, tus vecinos, tus hijos, tu pareja cuando ya no hay alternativa. Hay que esperar el extremo, hay que esperar los fracasos de la vida, hay que esperar los golpes duros de la vida para tomar las mejores decisiones. El Señor te está diciendo hoy solamente, da de gracia lo que por gracia has recibido. ¿Has sido perdonado mucho? Perdona. Mira que el orden en el reino es, dad y se os dará. Sin embargo, el Señor te está diciendo, yo te di primero, ahora dame. Y la forma de dármelo a mí, te dice el Señor, es dárselo a tu prójimo. Yo te bendije primero, ahora bendice mi nombre, bendiciendo a tu prójimo. Yo te amé primero, te dice el Señor. Y dice el apóstol, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y Dios no te está pidiendo que mueras por nadie. Él te está pidiendo solamente que como Él te ha tratado, así, trates a tu prójimo así. Aunque sea un poquito, dale de lo mucho que Dios te ha dado y empieza a ver su mano en tu vida. Da de gracia lo que por gracia has recibido. Ponte de pie en esta hora. Si le vas a dar al Señor una alabanza de palmas, dásela con todo.